¿Usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo? Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. El día de hoy, en Mitos y Anécdotas de la Unidad Popular, vamos a hablar de las marchas de las cacerolas. Y sé que en el título dice, con Hermógenes peredearse, sí, don Hermógenes va a entrar pronto porque justamente se le actualizó Windows, así que ustedes saben cómo es esta cuestión. Windows es una lata cuando se actualiza, así que él va a venir. Va a ingresar en el transcurso del programa, así que para que también no sufran por él, él va a venir. Pero también tenemos a un gran invitado también, a un colega y a un colaborador muy arduo en el conocimiento de la historia de la Unidad Popular, que es nuestro amigo Lobo Chileno. Bienvenido, estimado. Aloha, Lobo, ¿cómo estamos? ¿Y tú Bien, cómo estás? pues bien, como típico domingo interesante, por lo menos por lo bajo, para decirlo, de la Unidad Popular. Mira, este tema me lo habían recomendado harto, o sea, ya nosotros lo hemos hablado y todo eso, pero justamente en un programa entero de mitos y anécdotas de la Unidad Popular, comentarlo. Y yo pienso que en un programa uno no abarca entero la cuestión de las marchas a las cacerolas, porque la gente piensa y dice, no, la marcha de las cacerolas fue el 1 de diciembre de 1971, y no, tienen que entender la marcha de las cacerolas como un proceso histórico. Fueron muchas, ya, si bien la marcha de 1971 del 1 de diciembre es la que da el pie de cueca, el inicio de, pero se va a repetir la marcha de las cacerolas constantemente, se va a ir modificando a través del tiempo. A veces no va a ser una marcha en la calle, van a ser un grupo de señoras, de familias, dentro de sus propias casas, dentro de los mismos edificios, dentro de incluso de los mismos locales de trabajo. Muchas veces van a estar tocando las cacerolas, no necesariamente van a estar en las calles, porque Allende en varias ocasiones mandó a reprimir con los carabineros, y también obviamente la extrema izquierda mandó a sus propios matones a atacar a estas damas, a estas señoras, y cuando también venían con su hijo, con gente que lo acompañaban para manifestarse. También muchas veces, y esto lo vamos a ir comentando en el transcurso del programa, y también le puede dar la misma opinión don Hermógenes, que el mismo gobierno coartaba la libertad de expresión. Incluso acá el Lobo también se lo puede comentar, porque él también tiene mucho conocimiento de esto. Coartaba la libertad de expresión. Entonces hay que recordar siempre que Baradit, pues, ¿ya? Dice, no, el gobierno de la Unidad Popular fue siempre respetuoso de la libertad de expresión y de la libertad de acción y todas las libertades. Incluso Allende, cuando va a firmar el Estatuto de Garantías Constitucionales, supuestamente estaba garantizado esto, pero al parecer Allende no lo respetó, sus intendentes tampoco, y bueno, los alcaldes de la Unidad Popular menos, porque muchas veces van a reprimir, van a prohibir y obviamente van a meter preso a muchas de estas mujeres. No sé si quiera agregar algo, Lobo. Claro, de hecho, Pablo Rodríguez Gres, que fue uno de los que defendió a las mujeres ese día, se lo llevaron preso. O sea, hasta los que se defendían
Hasta los que defendían a las mujeres de estos ataques iban presos. Así de injusto era el gobierno de la Unidad Popular con estas marchas. Miren, si incluso lo podemos compartir acá el... No sé si se logra ver. Ahí estamos. Claro. Lo están viendo en pantalla ahí ustedes, miren. Pablo Rodríguez, jefe de Patria y Libertad, preso por defender a las mujeres. Ojo. Ojo, ahí está. Muchos de estos progresistas, de estos izquierdistas que hoy día levantan el puño por la UP, por Allende y a la vez también levantan las banderas del feminismo, bueno, parece que ellos justificaban de que llegasen tipos de extrema izquierda y obviamente los carabineros, y los carabineros en esta época ustedes recuerden que no es que fueran de izquierda, habían obviamente carabineros de izquierda, pero me refiero a tenían que obedecer órdenes, ¿ya? Tristemente así la cuestión, obedecían órdenes y entonces tenían que reprimir estas marchas, pero obviamente al que se tiene que juzgar no es al carabinero, sino más bien al que le dio la orden a los carabineros de aplicar esta represión, que muchas veces era bastante cruenta. Así que vamos a ocupar obviamente fuentes, porque para que los panfleteros, los izquierdistas que vengan a ver este programa entiendan lo que nosotros estamos comentando es la verdad histórica y no los chamullos que ellos aprendieron por Wikipedia o por Varadit. Mire, fíjense lo que dice la revista ¿Qué pasa? ¿Ya? Dice así: el clima de enfrentamiento que vive el país llega a su punto de ebullición el miércoles 1 de diciembre al atardecer. Empieza la manifestación de las ollas y canastas vacías, a que convocan las mujeres de Santiago. Sorprende aún a sus organizadoras por el número de entusiasmo de las concurrentes y se transforma en la concentración femenina más multitudinaria y entusiasta y combativa que se recuerda en el país. Ojo con eso, ahí vamos a llegar más adelante. Elementos ultraizquierdistas del MIR y del MAPU, Rodrigo Ambrosio a la cabeza, y de las de cada día más famosas brigadas comunistas y socialistas, atacan a las mujeres con piedras, cadenas, palos, hasta con papas erizadas con trozos de hojas de afeitar. Carabineros impide las manifestaciones completar el itinerario del desfile autorizado por la Intendencia y trata de superarlas de sus agresiones mediante generoso despliegue de bombas lacrimógenas. Al pretender huir las mujeres, todas las calles céntricas son bloqueadas por los contramanifestantes y se desata una desigual batalla. La manifestación con mujeres de toda edad, extracción social e ideología política se transforma en una gigantesca encerrona. Balance final, 99 heridas en la encerrona. Después van a sumarse 150, ojo con eso. Contusos, heridos, algunos a bala, 187 detenidos, muchos de ellos también mujeres, entre las que no hay ningún agresor. O sea, muchos de los miristas no fueron metidos presos. Esa misma noche, la indignada protesta de los atacados se expresa en los barrios, especialmente Providencia. Hay manifestaciones relámpagos, fogatas de neumáticos, conciertos de bocinas, las infaltables bombas lacrimógenas y como música de fondo la constante y rítmica tam-tam de la cacerola vacía. Revista ¿Qué pasa? 1 de diciembre de 1900, perdón, número 2 de la segunda edición de 1971. Ahí está. ¿Algo que agregar? Lo que puedo decir es que incluso de toda la mujería quedó una mujer que después tuvo problemas de hablar y todo eso. No sé si quieres reproducir al tiro el video que te mandé. Los dos videos que te mandé sobre las cacerolas, sí. Lo voy a poner al tiro para que la gente vea la cuestión. Todo esto lo pueden encontrar en el canal de mi amigo Lobo Chileno. Así lo pueden encontrar, Lobo Chileno. Apoyen los canales que estamos haciendo esta pega histórica. Lobo Chileno. Ahí está. No sé si se ve bien. Sí, se ve bien. Demos. Chile se da a conocer en el mundo por la acción de sus mujeres. Ellas se levantaron contra el gobierno porque el gobierno las presionaba al no tenerle alimentos para sus hijos. Donde habían colas me ponía para lo que fuera. No teníamos pasta de dientes, no había jabón, no había con qué hacerse aseo, no había con qué lavar, no había nada. Y además hicieron la mayor manifestación pública, la marcha de las cacerolas, que fue interrumpida por los terroristas del MIR, que las apalearon, les tiraron papas con hojas de afeitar adentro, les clavaron los glúteos, en fin, 160 mujeres heridas
en una marcha que nunca más se conoció en Chile. Muchos, y me recuerdo como el día de hoy, cuando muchos tipos de los cordones industriales se pusieron en las gradas del Santa Lucía y nos tiraban papas con gilet, como el día de hoy. Y las mujeres también se encerraron, se tomaron los jardines del Congreso Nacional y se amarraron en sus rejas. Y lloraban. Y la gente que pasaba le regalaba un pañuelo. Ellas añadieron un pañuelo que la gente le regaló y le dieron una vuelta completa con pañuelos a todo el Congreso Nacional. Perdonen que me emocione, pero estos recuerdos son de un hijo para su padre. Ahí está. Vamos a dejarlo ahí puesto. Fíjense ustedes que la izquierda en esa época, los diarios Puro Chile, bueno, panfleto, porque no se le puede llamar diario, pero bueno, panfleto, Puro Chile, Clarín, hablaba de que con suerte eran 500 mujeres. ¿Qué dices tú de eso, Lobo? No es que esos diarios reducían todo, o sea, la violencia marxista la disminuían y hablaban de que supuestamente la derecha era la violenta siempre, o sea, ante cualquier circunstancia le echaban la culpa de la derecha. De hecho, dijeron que supuestamente las mujeres provocaron a estos miristas para que actuaran. Claro, es que eso decían. Miren, incluso consideren esto, el evento de la marcha de las cacerolas del 1 de diciembre provocó que una gran mayoría de la democracia cristiana que todavía estaba jugando este mentado juego de dos piernas, de estar con Dios y con el diablo, tuviese que movilizarse hacia la oposición. Y con eso también permitió la acusación constitucional al ministro del Interior en esa época, que era José Toá, ¿ya? Por falta al cumplimiento de su deber. Ojo con eso. Y fue tan así la cuestión de que no solamente fue acusado por la DC, también fue acusado individualmente por el Partido Nacional. O sea, fue una doble acusación. Y entonces, acá vemos lo chistoso, de que Allende, para evitar la salida de Toá dentro de su pandilla, si podemos llamarlo así, de su pandilla, va a hacer una rotación, lo va a poner después como ministro de Defensa. De esa forma no lo van a poder sacar. Entonces lo que va a pasar acá es que este proceso, por eso yo les digo, la marcha de las cacerolas no fue un evento, fue un proceso histórico. Va a continuar durante todo el año 72, incluso contra el año 73. Muchas veces después se van a juntar distintos movimientos y distintos grupos. Para el año 73, incluso en Valparaíso, se va a juntar tanto una marcha de las cacerolas de mujeres, de damas de Valparaíso, como también jóvenes manifestantes por la ENU, o sea, en contra de la ENU, mejor dicho. Entonces, ustedes van a ver que se van a juntar movimientos de oposición de la distinta índole, tanto de mujeres, tanto de jóvenes estudiantes, tanto de hombres por la pobreza, por la cesantía, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos encontrar incluso en el capítulo de este tan buen libro que yo les recomiendo mucho, de Lautaro Silva. Por eso yo les digo, si ustedes encuentran en Mercado Libre, en Yapo y todas esas páginas que de repente venden cosas antiguas y encuentran el libro de Lautaro Silva, cómprenlo, porque este libro es más escaso que un político honesto. Muchas gracias, Gonzalo, por el superchat, se lo agradezco mucho. Dice: el mejor panorama de fin de semana, grande viejito de historia. Muchas gracias, estimado, le agradezco mucho. Qué bueno que le haya gustado. Quiero comentar esto y después ahí el Lobo puede dar un comentario interesante acerca de lo que voy a leer. Solamente es un par de párrafos. Miren lo que dice Lautaro Silva. Y este hombre también estuvo ahí presente, por eso cuando pronto se integre don Hermógenes vamos a preguntarle todo lo que hemos estado hablando ahora. Dice así: con esta explicación era demasiado burda para ser creída. Aún por las masas ígnaras de las tecnócratas marxistas elaboraron otra teoría. Había desabastecimiento porque existía un mayor consumo. ¿Ya? Con este escaso sentido de humanismo, los altos personeros del marxismo se burlaban frecuentemente de las amas de casa que diariamente hacían cola frente a algún establecimiento para adquirir un poco de aceite o un trozo de carne. Punto aparte. ¿Recuerdan ustedes que Allende decía que si no había carne, era bueno también comer carne de conejo? Esa es una frase histórica de Allende, así que para que la recuerden también. El mismo Allende
Hablando ante los obreros de la industrial textil Yarur, se mofaba de las mujeres diciendo, cito, pero en este caso están más derrotadas las viejitas del barrio alto porque tienen que hacer unas colas tremendas. Tremendas. Fin de cita. Lo que ignoraba el presidente y sus colaboradores era que la repulsa no solo partía de las mujeres del sector acomodado, del barrio alto, sino que alcanzaba hasta las más modestas pobladoras de alguna alejada comuna proletaria, donde justamente la protesta era más ruidosa, sin importarle la brutal reacción de los partidarios de la UP. En los barrios elegantes, en cambio, vivía la mayoría de los hombres nuevos, entre comillas, o sea, los cuicos que se creían revolucionarios. Habían adquirido suntuosas mansiones repentinamente, siendo en consecuencia menos ruidosas, aunque siempre efectiva la protesta femenina. Muy pronto las mujeres chilenas empezaron a asomarse a los balcones de sus casas, a las aceras frente a sus domicilios, a hacer sonar sus cacerolas vacías para expresar de esta forma su protesta contra el hambre, la carestía, el desabastecimiento, los abusos del gobierno. En las barriadas populares muchas mujeres fueron golpeadas hasta baleadas, pero el ruido de las cacerolas vacías empezó a cundir por el país como un gigantesco rumor que sonaba lúgubremente en los oídos marxistas que usufructuaban del poder. Este estilo de repudio culminó con una espontánea y gigantesca marcha de las cacerolas vacías por el centro de Santiago. En efecto, para protestar contra el desabastecimiento, la carestía de la vida, el sectarismo de la UP, la falta de garantía de la Universidad de Chile, miles y miles de mujeres desfilaron en una manifestación multitudinaria sin precedente en la historia del país. Mujeres de toda la edad, extracción social, ideología política, esgrimían ollas, sartenes, usleros, enarbolaban motes alusivos y banderas chilenas. El desfile había sido autorizado por las autoridades del con el avieso propósito de permitir que las mujeres fueran atacadas por centenares de brigadistas que aparecieron inesperadamente premunidos de cascos y cadenas. Cuando las primeras manifestantes desembocaron en la Alameda, un grupo de activistas marxistas militarmente preparados y armados de palos, linchacos, piedras, hojas de afeitar disimuladas en papas, se lanzaron violentamente con las indefensas mujeres. Como todas las calles céntricas habían sido copadas por los marxistas, de acuerdo al plan preparado, las mujeres quedaron bloqueadas por los contramanifestantes, mientras las fuerzas policiales recibían órdenes del Ministerio del Interior para desatar una batalla campal con bombas lacrimógenas, con lo cual la manifestación femenina se transformó en una sangrienta encerrona. Hasta pasada la medianoche, la posta central de la asistencia pública estuvo recibiendo muchas mujeres heridas y con principio de asfixia. Muchas sufrieron heridas a bala de marxistas que disparaban desde los edificios públicos vecinos. Una señora quedó inválida de por vida al recibir un proyectil en la columna vertebral. Una pregunta que ustedes se deben hacer: ¿de dónde salió ese proyectil? Porque obviamente esa mujer, esa señora, no quedó inválida espontáneamente. Tampoco fue por el gas lacrimógeno. Así que ustedes vean dónde llegaban esta gente. En la avenida Costanera, el director de investigaciones, en persona acompañado del subdirector, el comunista Carlos Toro, dirigían efectivos policiales en la casa de los manifestantes que regresaban a sus hogares. Los amedrentaban con ráfagas de metralleta e hirieron a muchas mujeres y jóvenes que acompañaban a los manifestantes. Otros grupos policiales efectuaban encerronas de mujeres y hombres para detenerlos y llevarlos a los calabozos de investigación y a las comisarías de carabineros. Los detenidos eran encerrados junto a delincuentes comunes y muchos de ellos fueron flagelados. A la mañana siguiente, los tribunales de justicia conocían los recursos de amparo y disponían de inmediata libertad de los capturados. Los dirigentes marxistas creyeron haber atemorizado a la población, pero las mujeres demostraron que no tenían miedo y que, por lo contrario, por primera vez habían ganado la calle y habían sellado la partida del nacimiento del poder femenino. Otra consecuencia muy importante, no sé si ustedes, la gente acá que es mayor, que vivió la época del OP, recuerdan lo que fue el poder femenino. Y no me refiero a poder femenino que era un grupo de feministas ni nada de eso, me refiero al movimiento político llamado poder femenino, ¿ya? No sé si se acuerdan, lo podemos hablar después porque también es importante. El secretario general, y esto fíjense la ironía de esta gente, que es repugnante. El secretario general del Partido Comunista Chileno, el senador Luis Corvalán, declaraba en Colombia, donde se encontraba de paso en uno de los frecuentes viajes de la Unión Soviética, donde acudía a recibir instrucciones y entregar informaciones. Dice, miren lo que decía Luis Corvalán: en Chile no hay ollas vacías, pero el ruido de las cacerolas había dado ya la vuelta al mundo. O sea, lo que decía Luis Corvalán, que en Chile no había cacerolas vacías. O sea, lo que estaba pasando no era invento. Esta actitud de violencia representaba un claro mensaje para el señor Allende, declaraba el senador Benjamín Prado. Y recuerden que Benjamín Prado fue este personaje que le dio el voto a Allende y prácticamente convenció a toda la democracia cristiana de votar por Allende.
por favor solamente vean uno de los primeros videos que subí de la historia del OP, si no me equivoco, el número 2, donde Benjamín Prado hablaba de que el señor Allende era un demócrata y que confiaba en su palabra. Y ahora estamos viendo que Benjamín Prado se dio vuelta a la chaqueta, como los DCs siempre han sabido hacer. No es posible continuar con el espectáculo diario de la agresividad reinando en todos los niveles y en todas las actividades. Mucho menos es posible aceptar la violencia desatada contra las mujeres estudiantes, porque además de ser una cobardía, deberemos saber que en Chile hace ya mucho tiempo que estamos recibiendo lecciones de hombría precisamente de las mujeres y los jóvenes, afirmaba Orlando Sáenz, etcétera, etcétera. ¿Usted cree, estimado Lobo, que eso son exageraciones, de que las mujeres no les pasó nada, como dicen hoy día incluso historiadores marxistas, que dicen que no, eso fue algunas contusiones, fueron presas unas 2, 3 mujeres, pero no pasó nada más? No, eso es un insulto porque ignoran completamente que los cobardes del MIR les lanzaban papas con gilet desde la grada del Cerro Santa Lucía, que mientras las mujeres no andaban armadas y los miembros de Patria y Libertad andaban con suerte con algunos linchacos para defenderse, fue toda esa gente atacada cobardemente. O sea, todo eso lo ignoran. Y para variar dicen que supuestamente los de Patria y Libertad con las mujeres provocaron a los milistas que atacaban a la fuerza pública, lo cual es mentira. O sea, siempre van a decir algo para tergiversar la gravedad de lo que realmente pasó, que fue una masacre hacia las mujeres. Increíble esto. Pero yo quería volver a la cuestión del poder femenino. ¿Ya? Insisto, y yo creo que el Lobo va a estar de acuerdo conmigo, insisto que cuando nosotros hablamos de poder femenino no hablamos de que eran un grupo de feministas. Acá no estaba metido la cuestión del feminismo, de ninguna forma. Era un movimiento político creado a partir de esta gran movilización de masas que fue el primer cacerolazo. Pero antes que hablar del poder femenino, a mí me gustaría explicar una cosa. De que si bien el cacerolazo del 1 de diciembre de 1971 repudiaba prácticamente todo lo que era la Unidad Popular, repudiaba la llegada de Fidel, repudiaba las colas que ya se estaba viviendo con bastante fuerza a finales del 71, repudiaba también la violencia política, repudiaba también el desabastecimiento, la pobreza, la falta de trabajo que existía, repudiaba la violencia de los cordones industriales. Ya, o sea, era un repudio general al gobierno del OP. Pero hay que recordar que en el texto de Manuel Fuentes, que habla de la historia secreta o los documentos secretos de Patria y Libertad, no me acuerdo el nombre, pero algo así se llamaba, hablaba de cómo se forjó la primera patita de cueca de la marcha del 1 de diciembre. Acá Manuel Fuentes tenía un espacio en la Radio Agricultura. Si no me equivoco, ¿era Radio Agricultura, no, Lobo? Parece que sí. Sí. Sí, tenía un espacio y entonces este hombre ya en esa época ya era de Patria y Libertad y entonces ahí hablaba, explicaba cuestiones económicas, el hombre también era periodista, entonces era de interés, era un hombre de interés y tenía un pequeño espacio como de 10-15 minutos, que él lo pagaba, con los aportes que le llegaban de las mujeres también, porque era muy interesante lo que decía, bueno, según las mujeres y según lo que lo aportaban. Entonces de esa forma empezó a reunir un grupo de mujeres que seguían mucho a Manuel Fuentes, siendo que él era de Patria y Libertad. Y entonces estas mujeres, la gran mayoría de estas mujeres eran de la DC. Insisto, la gran masa de las mujeres que salieron ¿cómo se llama? El 1 de diciembre de 1971 no eran de extrema derecha, no eran del Partido Nacional, eran de la DC, eran de las bases de la DC, eran mujeres, muchas también sin afinidad política, eran mujeres algunas de derecha, y venían de todas las capas sociales. Había muchas mujeres pobladoras, incluso, si ustedes gustan y quieren escuchar el libro que se llama La epopeya de las ollas vacías, que yo leí en este canal, está completo, o sea, son como 3 horas 40 minutos de pura lectura. Ahí justamente comentan mismas mujeres que participaron en esta marcha que habían de todo, había de todas las mujeres, de las mujeres más cuicas y aristocráticas de Chile hasta las mujeres más pobres y que venían de los barrios más marginales de Santiago. Ojo con eso. Dígame. Profe, respecto a lo que tú dices, me gustaría que colocáramos el video que te dije, que te mandé yo por WhatsApp, ese último que te nombré ahí, para que quede más claro la violencia hacia las mujeres y que salga la mujer esa que salió
lesionada que tuvo que volver a aprender a hablar, para que quede más clara la gravedad del asunto. Dame un momento, dame un momento para poner el video. ¿El de TikTok o no? Claro, sí, ese. Ya, TikTok. A ver, déjame colocarlo acá, compartir. ¿Se está viendo o no? Sí, se está viendo. Sí. Con la verdad, con la verdad, con la verdad, con la razón, con la razón, con la razón, con la moral, con la moral, con la moral. La noche antes de su partida, la capital fue convulsionada por una marcha de mujeres que salieron a las calles golpeando cacerolas vacías en protesta por la escasez de alimentos. Pero el gobierno desató contra ellas la represión más violenta, a la cual añadió la agresión de sus brigadas civiles de choque. Centenares de mujeres indefensas cayeron asfixiadas o heridas bajo las bombas lacrimógenas y los golpes de látices y cadenas. Una de ellas, Marta Ortiz Maldonado, salvajemente golpeada por los comunistas esa noche, estuvo al borde de la muerte. Las lesiones cerebrales sufridas le provocaron afasia. Tuvo que aprender a hablar nuevamente y aún hoy lo hace con dificultad. Dos amigas mías y yo salimos a intercambio en las marchas. Bueno, ahí está. ¿Qué registro histórico más válido es ese? Incluso yo les quiero mostrar un artículo de esta época que me costó harto hallarlo, pero a ver si lo puedo presentar acá para que ustedes vean esta cuestión. ¿Se está viendo, no? Ahí está. Se ve. Suplemento especial de las últimas noticias, miren. El principio y el fin, la presión de las cacerolas. Está bueno este artículo, Lobo. El cacerolas, el principio del fin. Sí, las mujeres fueron las principales impulsoras en la reacción hacia la Unidad Popular. Sí, porque recuerden, miren, va a sonar, me importa un pepino si se enojan o no, pero quiero que entiendan la cuestión a lo que voy a decir. Las mujeres eran las que estaban en la casa. Las mujeres eran las que tenían que hacer el arte con lo poco que tenían. Entonces, obviamente, iban a ser las primeras que se iban a manifestar con lo poco que había, si ellas eran las que tenían que alimentar tanto al marido como a los hijos. Y muchas veces a la familia extendida, porque también vivían con el abuelo, con el sobrino, con el primo, etc. Entonces, con mayor razón iban a hacer el movimiento de la mujer. Y además la mujer chilena, por característica, yo creo que desde la época de la conquista de Chile, es que tienen un carácter, yo diría, bastante peculiar que la distingue de todas las mujeres de Hispanoamérica. O sea, no me quiero ir a la época de la conquista ni nada de eso, pero recuerdan ustedes en el sitio de Angol, me estoy yendo como 500 años atrás, pero en el sitio de Angol, el sitio de Villarrica, o sea, cuando la ciudad de Villarrica iba a caer por manos de los araucanos, quedaban 20 personas, de las cuales 10 eran hombres y 11 eran mujeres. Y entonces cuando empezaron a morir los hombres, las mujeres tomaron la arma y las últimas que quedaron fueron las mujeres y 2 hombres. Es una cuestión, yo creo que es del ethos de la mujer chilena. Pero yéndonos a la cuestión que yo quería mostrarles. Fíjense ustedes este suplemento, y quiero ampliar la pantalla para que se vea bien. Este suplemento entrega unas informaciones bastante interesantes, no solamente por las causas, porque aquí hablan sobre el desabastecimiento, las mujeres se manifiestan por la falta de alimentos, por las colas, por la inseguridad, etc. Pero
fíjese acá, esto acá es importante, si vamos a bajar un poco acá, esta parte de aquí, que yo la estuve leyendo, un solo arrebato de las cacerolas, un memorable 1 de diciembre, y aquí está la cuestión del accionar del Coco Paredes. Recuerden que el Coco Paredes era en esta época el director de la PDI, y ni siquiera era un policía. El tipo era un médico del Partido Socialista, un tipo que incluso tenía hasta aires de guerrillero, que era el nexo entre Allende y Cuba, era el que también se encargó de traer los bultos cubanos. En esta época la PDI, en su gran mayoría, era una policía política, ¿ya? Dirigida por el Partido Socialista, manipulada por la UP. Y entonces aquí ustedes tienen que leer, bueno, yo se lo voy a leer, pero es esto nomás, de las cosas que hacían estos fulanos. Miren lo que dice. El Coco también se luce. Las mujeres trataron de escapar hacia las calles céntricas, pero estas habían sido bloqueadas previamente por orden de las autoridades. Fíjense lo que hicieron las autoridades. Si fueron las autoridades les dieron permiso para manifestarse. Y ellos obviamente no podían hacerse los lesos y no iban a decir, no, nosotros no sabíamos que iban a llegar el MIR y compañía a manifestarse acá. Eso es una mentira. Ellos sabían que iban a venir para acá. Y entonces cuando los tipos del MIR empezaron a avanzar, cuando empezaron a salir los tipos de los cordones industriales a atacar a las mujeres, el gobierno, las autoridades bloquearon el paso para encerrar a las mujeres. O sea, a propósito hicieron eso. ¿Ya? Fíjense. Conseguida la mortal encerrona, las víctimas de la represión fueron nuevo objeto de una brutal agresión combinada de los marxistas y agentes de investigaciones. El director del servicio, el doctor Eduardo Paredes, de filiación socialista, amigo íntimo de Allende y jefe de la mafia del contrabando de cocaína, dirigió una compañía con el comunista Carlos Toro, subdirector de la operación de atrapar en la costanera a las dueñas de casa y a las jovencitas que lograban salir de las encerronas y llevarlas a los inmundos calabozos policiales donde la dejaron en compañía de delincuentes comunes y después de golpearlas vilmente. Resultó muy singular que esta feroz represión nunca visto en Chile se haya efectuado mientras era huésped de Allende el dictador cubano Fidel Castro Ruz, cuya especialidad en reprimir a la oposición y silenciar para siempre a sus contendores ideológicos es sobradamente conocida. Era la medianoche y aún la asistencia pública se hacía estrecha para recibir mujeres desmayadas, heridas con arma cortante, golpeadas con instrumentos contundentes o simplemente baleadas. Una de ellas quedó inválida para siempre al recibir un proyectil en la columna vertebral. Las bajas femeninas llegaron a 99 personas. Las fuerzas de gobierno no registraron ninguna. A partir de ese día, la Unidad Popular selló su suerte. Había perdido el control de las calles y en cada hogar tenía ahora una oposición consciente y decidida a todo. El presidente Allende podía hacer todo lo partidario de quisiera de las mujeres, como había dicho en Salta unos meses antes, pero era evidente que las mujeres chilenas no querían nada con él. Prácticamente uno de los factores dinámicos fundamentales del proceso del deterioro de su gobierno que lo llevó al fin que conocemos fue la oposición creciente y sin cuartel de las dueñas de casa y su pésima gestión política y administrativa. Bueno, acá vemos una mujer de una JAP golpeando a una señora que se manifestaba. Así eran de matones estos tipos. ¿Algo que agregar? Los de la JAP, los de la JAP eran unos matones totales, y los de la Drinco igual, sí, como hablé el otro día, mataron a un comerciante con carabinero Sandía en agosto de 1972. Siempre andaban amedrentando los que se alzaban contra el gobierno por la inflación y por estos temas de la privación por la privación de sus libertades, pues de no poder abrir y cerrar sus negocios cuando ellos querían. Claro, así es. Insisto, vuelvo a insistir. Para la gente que recién se está integrando a esto, este no fue un evento, ¿ya? Fue un proceso. Incluso va a quedar registrado en este documental, o sea, en este documento que se llama La epopeya de las cacerolas vacías, así se llama, y van a encontrar acá que la persona que escribió este libro, que si no me equivoco era de Poder Femenino, comenta ahí muchos episodios de que vivieron. Mira, fíjense aquí un caso. A pesar por una dependencia de la Escuela Bellas Artes tomada por la Ramona Parra, fíjense, el Elmo Catalán y otras brigadas violentas, los garabatos verbales y manuales de la pobladora solo fueron superados por la de la señora. Debido al detalle
debido al detalle de bastar como advertencia para quienes aún creían que en esta tierra existen varios tipos de mujeres divididas en la Plaza Baquedano para arriba y la Plaza Baquedano para abajo. Al torcer por la calle Santa Lucía, la marcha sufrió apreturas sin límites y así apelmazada debió recorrer el mismo trecho durante 2 largas horas. Las mujeres habían traspapelado su ira, embriagadas como estaban por los aplausos, bandera y papel picado que salían de los balcones. Ellas contestaban con el primer redoble de cacerolas que los chilenos escuchaban y que, sin saberlo ni quererlo, se transformó en el repique guerrero. Mira, aquí llegó don Hermógenes. ¿Cómo está don Hermógenes? Bienvenido. Profesor, muy buenas tardes. Tuve una demora por culpa del programa del computador que se reactivó o reactualizó y se demoró mucho, pero aquí estoy. No se preocupe, don Hermógenes, esa es una cuestión que yo como profesor me pasa siempre, incluso cuando estoy a punto de hacer la clase y prendo el computador se actualiza Windows, así que estoy acostumbrado a eso. Mire, don Hermógenes, lo que nosotros estamos hablando, y además también tenemos acá nuestro amigo Lobo Chileno, es sobre las marchas de la cacerola. Usted, obviamente, como testigo visual de todo lo que pasó y además presenció después las consiguientes marchas de las cacerolas, porque como yo digo y como Lobo también dice, no fue una marcha, sino fue un proceso de múltiples marchas hasta el final del gobierno de Allende. Pero usted, ¿qué recuerda de la marcha del 1 de diciembre? Perdón? Bueno, lo que pasaba es que no es que hubiera muchas marchas, hubo una sola grande, que fue esa con una convocatoria inesperadamente alta, fueron muchas mujeres, y después lo que pasaba es que había protesta de cacerolas frecuentemente, no me acuerdo si todos los días, pero a cierta hora ponían a sonar las cacerolas. Y eso duró prácticamente hasta que cayó Allende. Pero la marcha fue una sola y tuvo lugar mientras estaba Fidel Castro aquí, que lo sorprendió mucho a él. Y produjo mucha impresión por el número de mujeres que fueron y además por el ataque que sufrieron de parte de jóvenes violentos de la Unidad Popular, que pueden haber sido el MIR o movimientos similares, que las atacaron y dejaron heridas a muchas mujeres. Todo lo cual conspiró contra la popularidad del régimen, naturalmente. No, o sea, yo creo que como estaba leyendo yo el texto delante, literalmente fue uno de los de las primeras grandes problemáticas que iba a desbarajustar totalmente el gobierno de Allende. Pero cuando yo me refería, si bien obviamente la marcha de la cacerola, la marcha de las marchas fue el 1 de diciembre, pero me refiero yo y a lo que nosotros estamos hablando, que después se dieron múltiples marchas más de distintas índoles, obviamente más chicas, algunas empezaron a sonar las cacerolas desde las casas, pero me refiero a que dio como el inicio a la manifestación con las cacerolas. Bueno, yo me acuerdo de una sola marcha. Sí, sí. El ruido de cacerola era una protesta habitual que se usaba contra el régimen. Sí. Mire, don Hermógenes, pero una de las cosas que pasó producto de esto fue que el que salió trasquilado de esta situación fue no solamente Allende, sino también Toá. Bueno, lo que pasa es que José Toá era ministro del Interior y estaba desprestigiado porque se sabía que había distribución de armas clandestinas de parte de gente del OP. Se sabía que existía la guerrilla del comandante Pepe en el sur. Y en una oportunidad él dijo, me preguntan mucho por este comandante Pepe, pero yo no sé quién es ni dónde está, ni puedo ubicarlo. Y había unas filmaciones de él llegando en helicóptero y abrazándose con el comandante Pepe y las dieron a conocer, porque efectivamente se habían entrevistado. No es que se hubieran entrevistado para darle ánimo, sino que yo creo que el espíritu de Toá era que el comandante Pepe dejara de hacer lo que estaba haciendo, que él estaba haciendo la revolución en la práctica, tomándose los fondos. Habían asaltado de manera escandalosa a algunas personas, había una señora que se había suicidado después que los muchachos del comandante Pepe le asaltaron la casa de su fundo, que era viuda de ella porque el fundo era del marido, se llamaba Antonieta Mágel, y ella se suicidó después de que este atentado. Y además habían quemado a una agricultora dentro de su casa, se llamaba Raúl Vázquez, y todo eso se había publicado.
y el clima en el campo entonces era de mucho desánimo, mucha agitación y mucha violencia. Y por eso el ministro del Interior, que era el encargado del orden público, igual que su hija actualmente, no tenía respuestas que dar y había un clima de anarquía y de guerrilla desatada y se tomaban los fondos sin ningún problema. Y Allende, una vez que algún carabinero había disparado contra personas que se estaban apropiando de un fondo, le había advertido que al carabinero que le disparara a los manifestantes le debían iniciar un sumario con mayúsculas. Entonces, obviamente los carabineros se abstenían de intervenir. Y además el Poder Judicial, cuando pedía la fuerza pública para desocupar lo que fuera, propiedades privadas, el gobierno no daba la fuerza pública, que dependía de la intendencia. Y eso motivaba sucesivos oficios del presidente de la Corte Suprema al Poder Judicial diciéndole que eso era ilegal, que tenía que conceder la fuerza pública. Y en una de esas oportunidades ya el presidente de la Corte Suprema, el ministro Urrutia, empleó el término por enésima vez me dirijo al presidente de la República exigiéndole que otorgue el auxilio a la fuerza pública para hacer aplicable las sentencias judiciales. Entonces eso llevó a que la Corte Suprema dijera que el Ejecutivo estaba situándose fuera de la Constitución, que fue uno de los antecedentes del acuerdo de la Cámara del 22 de agosto del 73. Oiga, don Hermógenes, ¿usted se acuerda de un personaje que se llamaba Oscar Weiss? Oscar Weiss era un dirigente socialista. Claro, tengo una frase, si usted me permite leérsela, o una cita. Sí. Que es justamente acorde con la marcha de las cacerolas. Esto lo pueden encontrar en la epopeya de las cacerolas, que es un texto que lo pueden encontrar en Memoria Chilena. Mire lo que dice Weiss cuando estaba escribiendo en La Nación, ya, porque tenía un seudónimo que se llamaba Lorca Yampa, y decía, cito: de la más hedionda cloaca reaccionaria brotó este desfile de viejas escleróticas que chillaban histéricamente contra los rotos. Iban acompañadas de sus niñas de mano, pues las cocineras se quedaron en la casa preparando el festín de la noche. Marcharon hacia el centro de la Stations con sus impalas y recogiendo a cuanta tonta suelta que caminaba por el barrio alto, y aún con criterio muy amplio, pues aceptaban hasta las chinas. No conocía ese artículo. Oscar Weiss se ve que tenía una pluma muy afilada. Claro, claro. Bueno, No, ese sí, que fundó en Chile Darío Saint-Marí, que ahora el titular principal que lo ejerce es Daniel Matamala, en La Tercera. ¿usted dice? Daniel Matamala es como heredero de personajes como Oscar Weiss o Darío Saint-Marí. Yo pienso igual. Adversarios con un lenguaje elegante pero muy ofensivo. No, yo pienso igual, incluso uno analiza estos textos. A mí me ha tocado, don Hermógenes, y también acá a nuestro colega el Lobo, leer estos panfletos que ni siquiera se pueden llamar periódicos ni nada de eso, como Puro Chile o Clarín, y es un espanto. Profe. Adelante. No sé si quieren que pase a dar lectura sobre este hecho de las cacerolas, porque hay otro hecho que se produjo que no fue en Santiago, sino que en Los Ángeles, donde sí hubo violencia nuevamente contra estas mujeres y se destacó por eso esa noticia. No sé si quieren que la lea, por favor, don Hermógenes, que parta haciendo lectura frente a ese hecho. Léalo, por favor. Don Hermógenes, ¿qué hizo usted? Por supuesto, de acuerdo. Porque Bien. yo no tengo mucho más que agregar sobre el tema, porque esos son los recuerdos que tengo, los que les dije. Bueno, voy a partir leyendo la parte del gobierno, que como siempre es la parte mentirosa. Aquí dice el diario Puro Chile: en Los Ángeles, Patria y Libertad asesinó a campesinos socialistas, ofensiva derechista contra el pueblo. Ahora voy a leer la parte del diario El Mercurio. El Mercurio, 23 de agosto de 1972. Un muerto, José Ramón Jara, y 15 heridos fue el saldo de un violento enfrentamiento entre grupos
de personas que golpeaban cacerolas, protestando por las salsas y la escasez de alimentos, y fuerzas de choque del Partido Socialista y el MAPU. El hecho sucedió en Los Ángeles. El Mercurio, 25 de agosto de 1972. El gobierno decretó el término de las transmisiones de la Radio Sociedad Nacional de Agricultura de Los Ángeles, por considerar que, entre comillas, dicha emisora realizó una campaña de clara instigación en torno a los hechos que culminaron con la muerte en esa ciudad del campesino José Ramón Jara. No sé si quieren que lo deje hasta ahí o leo las versiones de otros periódicos. No, dale nomás, dale. Bueno, dice así en el texto de un historiador que se llama Francisco Javier Morales Aguilera. El día del 22 de agosto, un grupo de individuos pertenecientes a Patria y Libertad organizó una manifestación en el sector céntrico de dicha ciudad al objeto de protestar por la política económica del gobierno. La versión del vespertino socialista, las noticias de última hora, sostiene que varios campesinos partidarios del gobierno decidieron intervenir en dicha protesta, produciéndose entonces un enfrentamiento de proporciones entre ambos grupos. En un momento de la refriega, continúa el periódico. Los militantes nacionalistas sacaron, entre comillas, armas de fuego y atacaron al grupo de campesinos, cayendo herido de gravedad Ramón Lara, quien fallecería en la madrugada del 23. El subsecretario del Interior, Daniel Vergara, confirmó que otras 3 personas quedaron heridas, además de un carabinero que prestaba servicios de resguardo al orden público. Al día siguiente, el periódico arriba citado reprodujo una declaración pública del Partido Socialista en donde se señalaba que dicha colectividad pediría la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los dirigentes de Patria y Libertad, al tiempo que llamaba a sus militantes a estar en, entre comillas, estado de alerta para, llegado el momento, salir en defensa del gobierno. El diario El Sur concordó en que la muerte de Lara se produjo en el marco de incidentes entre grupos rivales. No obstante, refiere a que su muerte se produjo por golpes y no por la acción de armas de fuego. En la misma nota se indicó que en paralelo a los hechos que le costaron la vida al militante socialista, un grupo de individuos partidarios del gobierno apedreó las oficinas de la Radio Agricultura, quebrando vidrios y dañando las instalaciones del estudio de grabación. En su edición del viernes 25 de agosto, este periódico también consignó las declaraciones que diversos dirigentes socialistas realizaron en el funeral de Ramón Lara, las cuales consiguieron en honrar el sacrificio de la víctima en defensa del gobierno, al tiempo que se indicó de forma taxativa a Patria y Libertad como los autores materiales del crimen, quienes en palabras del ministro Hernán del Canto, entre comillas, constituían la cara del fascismo que los militantes socialistas no dejarían pasar. Los énfasis en las declaraciones habrían consignadas en cuenta implícitamente de discusiones más generales sobre el proceso político en curso. En este caso en particular, fue el propio partido en que militaba la víctima el que instaló este caso dentro de un marco de tensión más amplio, caracterizado por lo que consideraban un asedio permanente hacia el gobierno y sus bases militantes. Estas últimas, lejos de adoptar una postura de contención y apaciguamiento, debían estar en actitud vigilante para defender al gobierno. Se puede percibir que en el espacio público de mediados de 1972 ya estaban presentes algunas discusiones en torno a la continuidad y pervivencia del proyecto de la Unidad Popular, ya fuese por la énfasis opositores que explicaban un enfrentamiento abierto en contra de aquel, como también por los diagnósticos que, desde un ángulo defensivo, hiciera al conjunto de la izquierda. Eso es todo lo que tenía que leer. Muchas gracias. No, de nada, gracias a usted por esos datos históricos. O sea, ahí hay, en uno de los que leíste, chamullo y cortina de humo. Bueno, es que hay que establecer una comparación. Las actividades de los grupos de la Unidad Popular siempre no estaban dirigidas tanto a manifestarse públicamente como a tomar posesión de propiedades ajenas, ya fueran agrícolas o fabriles o comerciales. En cambio, el grupo de Patria y Libertad lo que hacía probablemente era una manifestación pública no dirigida para tomar posesión de propiedades ajenas ni de nadie, ni del gobierno, ni de otros particulares, sino manifestarse públicamente. Y muchas veces lo hacían buscando protección contra los ataques que sufrían. O sea,
Patria y Libertad lo que inauguró fue una autodefensa bastante más activa, porque, por ejemplo, el Partido Nacional tenía una juventud que, para protegerse, lo que hacía el presidente de la juventud, que se llamaba Juan Luis Sosa, les distribuía cascos plásticos porque los apedreaban los de la Unidad Popular, pero no portaban armamento. Y justamente ese grupo se llamaba Rolando Matus, que había sido un joven del Partido Nacional que había muerto durante una toma en la propiedad de su padre. Entonces, el sentido de estas acciones de los grupos era, de parte de la Unidad Popular, atentar contra propiedades o contra manifestaciones de la oposición que no tenían por objeto alterar el orden público, sino que manifestarse públicamente. O sea, no atacaban instituciones, sino que desfilaban. En cambio, los de la Unidad Popular tenían por objeto apropiarse de instituciones públicas o privadas para fines de la revolución. Y de hecho, había cosas que provocaban una gran irritación. Por ejemplo, un señor que le tomaron un frigorífico en Santiago, y él acudió al frigorífico porque tenía que hacer una labor de mantención para evitar una explosión que podía producirse, porque eran maquinarias delicadas. Y cuando trató de ingresar, nada más que para poner en marcha ese equipo de seguridad que evitara una explosión, los ocupantes lo mataron. Entonces, todas esas situaciones eran las que requirieron de protección de alguien, y ya que la fuerza pública no daba protección, lo empezaron a dar estos grupos de Patria y Libertad, que eran bastante expertos en la lucha y aprendieron a usar linchacos y cosas que usaban habitualmente los del MIR, y a defenderse en esa forma, y lo hicieron eficazmente, y probablemente algunos tenían armas de fuego también, porque los elementos de extrema izquierda también a veces disparaban. Y por eso está el famoso caso del Cabo Aroca, que fue asesinado en Concepción por un disparo de una multitud socialista. Y no era que pasara todos los días, pero evidentemente había elementos de la extrema izquierda que estaban usando armamento, armas de fuego. Y eso llevó a que gente de Patria y Libertad también se armara con armas de fuego. Así que podían perfectamente tener lugar muertes en los enfrentamientos que se registraban entre ellos. Pero era todo debido al clima de efervescencia general provocado porque los elementos de la Unidad Popular se tomaban propiedades ajenas, de ahí partía todo. Sí, incluso, don Hermógenes, estábamos leyendo y comentando ahí con el Lobo antes que usted llegase de que incluso habían mujeres baleadas en la primera marcha de la cacerola. Así fue la cuestión, o sea, y ocupamos fuentes, o sea, no una cuestión sacada de Wikipedia o de Icarito, sin ofender a Icarito, porque antes era muy bueno, ahora cualquier cosa menos información. Pero una de las cosas que nosotros íbamos a hablar, y que bueno es tenerlo aquí a usted, porque usted como participó en el proceso político de esta época, es que una de las consecuencias directas de esta gran marcha de las cacerolas fue que se creó el movimiento llamado Poder Femenino. ¿Usted qué se acuerda de ello? No, de eso, Poder Femenino en particular, no me acuerdo. Sé que las mujeres organizaron un movimiento que tuvo mucha adhesión, que era como de defensa de los valores morales de la sociedad, que se llamaba Sol, algo que tenía que ver con solidaridad. Ese movimiento me acuerdo que fue muy importante y muchas mujeres adhirieron. Pero de eso otro que menciona usted no me acuerdo. Mire, es que Poder Femenino, o sea, antes de que se llamase Poder Femenino, tengo entendido que se llamaba algo de Acción Chile Mujeres o Acción Mujeres de Chile, algo así se llamaba este movimiento. Y entonces cuando se da la coyuntura de esta gran marcha de mujeres, se llama Poder Femenino, como una agrupación de todas las mujeres de oposición al gobierno de López. Y entonces uno de sus líderes históricos, iba a ser, ¿cómo se llama esta mujer? María Correa, que incluso es la que escribe el libro de epopeyas de las cacerolas, María Correa. Bueno, Sí. María Correa había sido diputada del partido
liberal, María Correa Montandé. Yo la conocí, era una señora muy habilosa, muy enérgica y muy buena moza además, y intervenía públicamente, pero la fama de ella había nacido en el Parlamento por su intervención en el Congreso. Claro, ella fue una especie de mujer líder en su tiempo. Claro, no, si eso es lo que yo quería decirle, que surge este movimiento político. No sé, obviamente no sé cuánta presión tuvo en el Parlamento Poder Femenino, no sé si tuvo alguna injerencia, alguna especie de lobby político que haya tenido, sobre todo con los parlamentarios de derecha o en general los parlamentarios que después se iban a transformar en la CODE, no tengo idea cuánto poder tuvieron, pero la cuestión es que surge como consecuencia también, o sea, se reformulan, porque Acción Mujeres Chile o Acción por las Mujeres de Chile, algo así se llamaba este movimiento anterior, eran movimientos instrumentales para evitar la ascensión de Allende, tanto en el gobierno, o sea, tanto en la elección del 64 como en la elección del 70. Pero después iban a transformarse como un movimiento de oposición, muy similar a lo que iba a ser, insisto, en el inicio a Patria y Libertad, porque antes que se llamase Patria y Libertad se llamaba Movimiento Cívico Patria y Libertad, que evitaban y hacían propaganda y conciencia cívica para evitar que Allende llegase a la presidencia. Sobre todo entre el periodo septiembre a octubre de 1970. Después se van a cambiar el nombre. Bueno, lo que pasa es que Patria y Libertad se situaba en una esfera nacionalista, que eso las distinguía del Partido Nacional, que era un partido más ideológico, enfocado como heredero de los partidos liberal y conservador. Porque todo esto partió de cuando salió elegido Eduardo Frei, que salió elegido gracias al apoyo de la derecha. Y lo que sucedió fue que todo el mundo consideró que la nueva derecha en Chile iba a ser la democracia cristiana, que a todo esto se había cambiado recién de nombre, porque antes se llamaba Falange Nacional. Y la Falange Nacional había nacido como una escisión de la juventud del Partido Conservador. O sea, eran conservadores. Y después se les incomodó el nombre porque la Falange Nacional era el nombre del Partido Fascista Español. Claro. Y entonces no querían identificarse con el fascismo y el año 53 fundaron el Partido Demócrata Cristiano, que era la misma Falange con otro nombre. Y con otros grupos que tenían nombres variados como Social Cristiano, en fin, y formaron la Democracia Cristiana. Y el año 64, el candidato mejor aspectado para ganar la elección era un radical de derecha que se llamaba Julio Durán. Y yo creo que efectivamente si hubiera seguido la habría ganado, porque tenía el apoyo del Partido Radical y del Partido Nacional. Eduardo Frei estaba destinado a ser tercero y el segundo iba a ser probablemente Salvador Allende en esa elección. Pero en la derecha, después de una elección complementaria que la ganó un diputado socialista, padre del actual diputado senador Naranjo, el doctor Naranjo, eso hizo entrar en pánico a la derecha. Y le pidieron a Julio Durán que siguiera, pero como candidato del Partido Radical nada más, para que los radicales no se fueran con Allende, y decidieron apoyar incondicionalmente a Frei. En este clima de pensar que la nueva derecha iba a ser la democracia cristiana, y los propios comunistas decían que la democracia cristiana era la rueda de repuesto del carro de la derecha. Todos creíamos eso. Entonces lo apoyaron sin condiciones a Frei, y por eso Frei ganó bastante distancia a Salvador Allende el año 64. Y lo que pasó es que venía una elección parlamentaria el 65, y en esta idea de que este nuevo gobierno de Frei era la nueva cara de la derecha, los partidos liberal y conservador quedaron reducidos a la nada prácticamente, cada uno con 4 o 5 parlamentarios, y toda la derecha votó por la democracia cristiana. Y pasaron cosas hasta divertidas, porque la democracia cristiana, por ejemplo, llevaba 4 candidatos a senador en Santiago y ganó los 5 cargos, porque la suma de la democracia cristiana más la derecha le daba para eso.
y llevan 4 candidatos, o sea, perdieron un candidato y salió elegido, creo que Carlos Altamirano en esa plaza, debido a que la Democracia Cristiana no llevaba las 5 plazas, sino que solo 4, tenían sus más. Dulces sueños habían pensado ganar 4 senadores, pero ganaron 5, con el apoyo de la derecha, porque el electorado de la derecha, de liberales y conservadores, pensaban que esta era la nueva derecha. Y resultó que no, porque fue una nueva izquierda, porque el gobierno de Frei tuvo una inspiración más bien parecida a la del Partido Socialista y a la de los partidos de derecha. Y tanto que Frei, cuando recibió el apoyo, les dijo a los dirigentes de derecha que él no iba a cambiar ni una coma de su programa, o sea, que iba a seguir siendo un programa socialista. Pero la derecha, como de costumbre, estaba en pánico de que ganara un candidato comunista y estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de evitar que saliera Allende. Y lo evitó. Sí, el triunfo de Frei fue amplísimo. Entonces, lo que vino después fue el gran desengaño de la gente derecha. Y eso hizo que naciera el Partido Nacional. Y el Partido Nacional en muy pocos años volvió a recuperar un contingente electoral muy importante. Se convirtió como en el segundo partido del país, integrado por los que habían sido liberales, conservadores y unos grupos nacionalistas del tipo de un partido de Sergio Onofre Jarpa, que creo que se llamaba Trabajo, que él no era ni liberal ni conservador, sino de esos grupos nacionalistas. Claro, Acción Nacional, la Unión Nacionalista. Eso constituyó el Partido Nacional. Claro. Y el Partido Nacional renació, o sea, la derecha renació en el Partido Nacional gracias a la izquierdización de la democracia cristiana. Pero la verdad es que si Frei hubiera hecho un gobierno de centro, habrían cumplido eso que decían de haber gobernado 30 años. Porque eso lo dijeron cuando tuvieron el triunfo. Dijeron, aquí vamos a gobernar durante 30 años. Si se hubieran quedado al centro, en lugar de hacer un régimen socialista y una reforma agraria igual a la de los países socialistas, habrían seguido ganando todas las elecciones, parlamentarias y presidenciales, quizás por cuántos años. Porque era una alianza invencible, eran 2/3 contra 1/3. Claro, don Hermógenes, yo quería hacer una pregunta porque lo he leído en varios historiadores, incluso hasta Lautaro Silva lo tira así como una indirecta. Pero, ¿usted cree que con la marcha a las cacerolas y obviamente con el atentado contra todas estas mujeres que fueron golpeadas, fueron vejadas, fueron atacadas con estas papas, con clavo oxidado por la extrema izquierda, movilizó a la democracia cristiana, por lo menos en su gran mayoría, a irse a la oposición ya definitivamente contra Allende y no jugar este juego de piernas en que estoy con el Dios y con diablo, estoy con Dios y con el diablo, etcétera? ¿Qué le parece a usted eso? No, la opinión mía es que el electorado demócrata cristiano se fue a aliar con la derecha porque estaba sufriendo la escasez y además la amenaza de la violencia, porque la Unidad Popular era el único sector que tenía grupos armados. Y eran conocidos. El MIR se fundó justamente durante el gobierno de Frei, ya se fundó el MIR como un grupo armado bastante oficial. Murió no hace mucho la primera víctima de un atentado del MIR, que es un periodista que se llamaba Hernán Oces, en Concepción. El MIR ya empezó a actuar como grupo de acción de extrema izquierda francamente revolucionario y terrorista. Y eso era lo que asustaba al electorado demócrata cristiano. La escasez, por un lado, y el hecho de ver que en la izquierda se estaban armando grupos efectivamente con carácter guerrillero. Porque ya en esos años habían empezado los socialistas a tomar acuerdos, el 65, por ejemplo, en sus congresos anuales, de que había que tomarse el poder por las armas, porque decían, ellos mismos tenían la impresión de que luchando 1/3 contra 2/3 no iban a llegar nunca al gobierno. Entonces eso influyó para que en los congresos socialistas se aprobara la vía armada, oficialmente. Y eso pasó en los congresos del 65, del 67, del 69, del 71. Repitieron siempre el acuerdo de que
la vía armada era la adecuada para llegar al poder. Claro. Aunque hoy día se lava las manos en eso. Mire, me están escribiendo por interno, don Hermógenes, que Poder Femenino tuvo un espacio en Radio Agricultura, que se llamó algo de Mujer 73, algo así. Yo no me acuerdo. El único movimiento que mencionaban mucho en esos años era uno que se llamaba Sol, que era un movimiento femenino. Y Sol probablemente correspondía a alguna sigla de algún significado, pero era el principal movimiento femenino de que yo recuerdo. Voy a buscarlo por mientras. ¿Algo que decir, Lobo? Sí, decir que la democracia cristiana se volcó en contra del gobierno porque habían hechos de violencia hacia ellos de parte de la OP constantemente. De hecho, el año 1969, en pleno gobierno de Frei Montalva, una sede de la democracia cristiana fue dinamitada por elementos de la UP, de esa coalición, o del BIR, no me acuerdo muy bien, pero fue dinamitada por elementos de extrema izquierda. También otro hecho más, que el mismo día de las elecciones de 1971, elementos socialistas desde las mismas sedes del Partido Socialista dispararon hacia un grupo de demócratas cristianos asesinando en la Aysén a Juan Millalonco. Y otro hecho más que ocurrió en junio, que lo publicó el Mercurio en junio de 1971, que brigadistas de la Ramona Parra, que integraban el Frente Estudiantil Revolucionario, atacaron una sede de la democracia cristiana, con bombas Molotov, con piedras, con cadenas, y de hecho con las bombas Molotov casi la incendian, si no hubiese sido por los mismos militantes de la democracia cristiana que actuaron en apagar ese incendio, en no hacer que se propagara. Esa sede hubiese pasado a la desaparición, o sea, esa sede de la democracia cristiana hubiese quedado en cenizas. Imagínense la violencia que ejercían contra la democracia cristiana, el ataque a sus sedes y el ataque hacia sus militantes. No, sí, eso era común en esa época, eso era común. Mire, estoy buscando por todos lados, don Hermógenes, pero estamos iguales. Usted no sabe lo que le estoy diciendo yo no sé lo que usted me está diciendo a mí. No encuentro nada sobre un movimiento Sol, encuentro solamente la cuestión de poder femenino. Oiga, por otro lado, ¿le sirvió el texto que le mandé, don Hermógenes? ¿El de Fuente? Ah, por supuesto, sí. No, si lo tengo ahí. Lo que pasa es que no lo he utilizado, pero es una cosa muy documentada esa. No, don Hermógenes, sabe que si usted sabe buscar bien, hablo en general, no me refiero a usted, si usted sabe buscar bien en memoria chilena, va a encontrar una gran cantidad de material, pero acá Lobo le puede decir lo mismo que le voy a decir yo, han bajado mucho material vinculado a la Unidad Popular de ahí. Pensemos que es una coincidencia, pero yo no creo en ello, pero han bajado harto material. ¿Pero quiénes han bajado harto material? ¿La izquierda? Supongo, por los que dirigen memoria chilena. El gobierno, el que anda bajando material, sí. Ahora que están conmemorando esta cuestión de que supuestamente fue un golpe de Estado lo que ocurrió hace 50 años, ahora con mayor razón andan borrando material como locos. Sí. Usted, don Hermógenes, antes se iba, y justamente hoy día lo verifiqué, usted se iba a una sección de memoria chilena cerca de la Marcha de las Cacerolas, y ahora solamente encuentra fotos y 1 o 2 artículos, y antes habían libros vinculado al tema. Se lo digo yo porque he sacado información de ahí. Ya no hay nada, muy poco. Ah, cuando usted dice bajar, es que lo suprimen. Claro, como una censura. Ya. Eliminado. Claro, porque obviamente no les conviene. No. Mire, justamente, a ver, le voy a mostrar una cosa acá, a ver si lo puedo compartir para que usted también lo pueda ver. Este libro también yo se lo recomiendo mucho, don Hermógenes, que es de esta dama de apellido Correa que le mencioné yo delante. No sé si se está viendo. Correa. Claro. Este libro escrito por ella, miren. Acá fue las oleadas de cacerolazos que hubieron posteriormente. Acá el caso del 72, porque obviamente no miremos solamente Santiago. Siempre hablamos de Santiago. Acá vamos a hablar de otras partes. Mire, fíjense lo que aparece. A mediados del 72, el cacerolazo hacía su agosto en Rancagua. Decía los despachos del corresponsal, el redoble de cacerolas se siguió escuchando anoche en varios barrios. Fue especialmente notable alrededor del Parque Coque, sector en el que habitan empleados particulares y familias de clase media.
Durante 1 hora las cacerolas atronaron el lugar, tanto en las casas mismas como en el interior del parque de árboles centenario. Luego nos vamos a los Andes. Gigantesca manifestación de protesta dirigida contra la política económica del gobierno. Alrededor de las 8 empezaban a llegar a las columnas hasta la plaza portando banderas chilenas y las clásicas cacerolas vacías que los manifestantes hacían sonar estrondosamente. Luego Rancagua otra vez. Centenares de mujeres, especialmente señoras dueñas de casa, llegaron. Vamos, son fotos por si acaso. Vamos a poner acá. Bajamos acá, después les muestro la foto. Acá está. Hasta el sitio de concentración, desafiando el intenso frío que reinaba en la ciudad. Agosto 29. Y las amenazas anónimas que habían sido objeto. La mayoría de las mujeres portaba cacerolas, ya que estas habían sido el símbolo del desabastecimiento y de la protesta contra la política económica del gobierno. En la parte más alta del escenario, una muchacha vestía una bandera chilena y lucía sus brazos atados con una cadena. En Arica, más de 7.000 mujeres de todos los grupos sociales participaron en una imponente manifestación de protesta, haciendo sonar cacerolas y tarros. Y vamos a terminar con Antofagasta. Una protesta de cacerolas vacías con insospechada trascendencia que repercutió en todos los sectores de la ciudad comenzó anoche en el sector Puerto a partir de las 21 horas. Los habitantes del sector sur, con sus poblaciones Playa Blanca, Gran Vía, Edificio Curva y población de los municipales, fueron los primeros a salir a ventanas y a puertas y patios iniciando el concierto. Los automovilistas saludaban al público haciendo sonar sus bocinas. Bueno, ahí hay unos episodios. Bueno, si desea, le mando el libro a usted también, don Hermógenes, este libro. Si usted quiere, se lo mando. Bueno, gracias, muchas gracias. Adelante. No, que en ese tiempo el voto femenino era en general muy favorable a las posiciones antiizquierdistas, o sea, de centro o de derecha, en particular de derecha. Usted sabe que en la elección del año 70, del año 59, 58, cuando salió elegido Jorge Alessandri, él le ganó entre las mujeres y perdió entre los hombres, con Allende. O sea, en el fondo lo eligieron las mujeres a Jorge Alessandri, porque el electorado femenino era muy de derecha. En cambio ahora pasa al revés, porque vi en la cifra de la elección presidencial última que de las mujeres de menores de 18 años, el 70% votó por Gabriel Boric y el 30% por Kast. Entonces, esa parte del electorado ha cambiado completamente con respecto a la época que estamos hablando. ¿Sabe qué? Yo le puedo dar fe de eso también dentro de las aulas. Bueno, usted sabe, yo soy profesor. Sí. Y entonces yo puedo ver en mi alumnado quiénes son de tendencia hacia la derecha y quiénes son de izquierda. Yo le puedo asegurar que prácticamente la mayoría de los hombres hoy en día son cercanos a la derecha, y para no decirle que muchos son pinochetistas. Y cabros que yo no le había hecho nunca clase. Y al tiro ellos me hablaban con cariño, obviamente, del Tata, ¿cómo se llama? De Pinochet, hablaban pestes de Allende, aunque conocían poco de historia, pero sabían que Allende era pura peste. Y yo sin haberle hecho clase, o sea, cuando me los topé este año, en inicio de marzo, me tocaron otros cursos, y yo no los conocía, y entonces eso se va repitiendo mucho en las distintas aulas. Que la gran mayoría de las veces los hombres son cercanos a la derecha y las mujeres, las niñas, están cercanas a la izquierda, incluso muy bien a la izquierda. Progresista, de izquierda, que ¿cómo se llama? Todavía siguen apoyando a Boric, etcétera. En cambio los hombres los repudian. Yo pienso que hoy en día se está viendo mucho esta como vuelta de la tortilla, en que los hombres están siendo más a la derecha, más tradicionalistas en ese sentido, por la ofensiva brutal y asquerosa que ha hecho el feminismo de atacar contra el hombre. Y entonces estos jóvenes de hoy en día se sienten totalmente traspasados, pasados a llevar con el feminismo, de que todos somos violadores, de que todos somos opresores, de que todos los días yo estoy dándole latigazo a, ¿cómo se llama?, a las mujeres. Entonces estos hombres como están mirando para el otro lado. O sea, este lado, que es la izquierda, me está diciendo que yo soy una basura. En cambio miran a la derecha como este lado que representa la libertad, representa los valores, la tradición, etcétera, etcétera. Este lado me conviene mejor. Eso es lo que estoy viendo yo.
Y como yo tengo más colegas que son, o sea, no de mi colegio, pero que tenemos contactos por Gmail, por correo, don Hermógenes, me repiten la misma situación, o sea, que no es una cosa que sucede solamente en este determinado colegio, sino que en varios colegios sucede lo mismo. Bueno, claro, y lo que pasa es que el movimiento feminista ha ido adquiriendo cuotas de poder que en una situación de igualdad de derechos les correspondería a los mejores de cualquier sexo. Y entonces los hombres se han visto desplazados, incluso lo estamos viendo en el sistema electoral, que los que sacan más votos, un caso típico fue el del dirigente empresarial, Juan Sutil, sacó 70.000 votos y no fue elegido y salió por esto en la imposición de la paridad de género, una señora que tenía 3.000 votos. Entonces yo creo que en el electorado masculino eso ha tenido un eco, ¿no? O sea, la sensación de que los hombres están siendo injustamente desplazados en muchos aspectos. Por supuesto. ¿Algo que decir, Lugo? Bueno, está bien lo que hacen tus alumnos, porque yo ya lo vengo diciendo hace tiempo. El grupo feminista es un grupo golpista, fue el que partió con el golpe de Estado del año 2019. Ellas fueron las principales impulsoras, así que yo estoy llamando hace rato a hacer grupos de resistencia contra este movimiento, y hay que empezar desde ya a atacar a este movimiento con argumentos y con lo que sea, porque es un movimiento que amenaza mucho a la democracia, así que yo me tomo muy en serio por lo menos las amenazas de las feministas y voy a seguir insistiendo con que armemos grupos de resistencia hacia ellas, ya sea hombres y mujeres opositoras a ese movimiento. Eso es lo que quería decir. Claro. Bien, pues, don Hermógenes, como siempre yo le digo, vamos a compartir sus libros porque es fundamental que la gente compre sus libros, no se quede con la cuestión de que qué bueno que escribió un libro, ¿no? La idea es que lo difundan. Así que, sí. Denme un momento. Bueno, últimamente me han preguntado mucho dónde se venden, yo he dado los datos. La editorial conservadora, www.editorialconservadora.cl, los manda por correo a domicilio. Y hay una librería en el centro que se llama Edisur, en compañía 1025, que están liquidando libros anteriores míos a precios muy bajos. Le ha ido muy bien en eso. Y obviamente están los libros más recientes también. Edisur. Y otra es la librería Chema de Irarrázaval. Y también se puede comprar bajándolo al computador en mi blog. Hay una firma que se llama Patagonia que los vende. Todos esos libros se pueden comprar y a precio bastante reducido porque no son libros materialmente en papel, lo que se mandan al computador en mi blog, que es blogdermogenes.blogspot.com, y eso es a precio muy conveniente. Están todos mis libros ahí al lado de la entrada o del post del día de mi blog. Están todos los libros que se pueden comprar. Ah, entonces, mire, ¿sabe qué? Podemos también, aparte de eso, ponerlo al tiro para que la gente se suscriba a su blog por don Hermógenes. Mire, mira, aquí en esta está la editorial conservadora. Aquí pueden comprar el libro de don Hermógenes, pero también vamos a mostrar el blog de don Hermógenes, que es también importante que la gente lo conozca si no lo conoce. Esto, ¿no? Blogspot.com, ese. Claro. Ahí vamos a poner el link. Te pincha el link. Lo puede adquirir. Mire, vamos a poner el link acá aquí en la pestaña de comunidad para que la gente lo pueda ir directo y dejarlo guardado. blogdermogenes.blogspot.com. Mire, gente, yo ya estoy cansado de repetir la misma cuestión. Yo sé que estamos en una época donde hay más vacas flacas que vacas gordas. Todos estamos sufriendo, se lo dice un profesor de historia. Pero la cuestión es que si quieren que haya un contradiscurso, si quieren que haya más libros de nuestro sector, ustedes tienen que comprar esos libros. No pueden decir, qué bueno, felicidades porque haya escrito un libro, pero no se lo compra nadie, ni se lo compra el obispo de Talca. No, ustedes realmente tienen que hacer sacrificio. Si quieren participar en esta lucha cultural, o batalla cultural, o guerra cultural, como quieran llamarlo,
tienen que hacer su parte. ¿Y cuál es su parte? Comprar lo que la intelectualidad hace, como Don Hermógenes, escribir libros de este estilo, o difundirlo por todos lados, o hacer las dos cosas, que es mejor. Y entonces aquí ustedes pueden ver, en el blog de Don Hermógenes están todos sus libros. Pueden meterse también en la editorial Conservadora, en la editorial Chema, en Edisur, etcétera, y difundir, comprar, alguien de derecha saca un libro, usted con el dolor de su alma, evitando gastar en bolsas de papa frita o lo que sea, comprar ese libro y apoyar al escritor, porque obviamente un escritor apoyado va a fomentar que ese escritor siga escribiendo. Pero ¿qué pasa? Muchos de nuestros escritores, mucha de nuestra gente intelectual escribe un libro, no se lo compra a nadie, y entonces el hombre dice, ¿saben qué? Voy a dejar las cosas hasta acá y no sigo más, pues, porque no estoy escribiendo para mí solo, yo no estoy escribiendo un soliloquio, estoy escribiendo para que las masas chilenas puedan acceder a mis conocimientos. Entonces yo les digo, si ustedes quieren conocer la historia real, no el chamullo que cuenta Baradit, la historia real de lo que pasó entre 1973 hasta 1990, compren el libro de la Revolución Militar Chilena de Don Hermógenes. Cómprenlo. No estén con esta tacañería que es bien buena de nuestro sector. O sea, nuestro sector se pasa de ser tacaño. Y eso es verdad. En vez de estar apoyando a nuestro sector, están comprando Netflix, que son herramientas del imperialismo norteamericano. Literalmente. Hoy día incluso servidores de la ONU. Entonces, apoyen a Don Hermógenes. Apoyen a este gran escritor e historiador. Eso. Gracias, Don Hermógenes. Ok, muchas gracias a usted por la publicidad. En realidad en Edisur están vendiendo muy baratos algunos libros. Estaba viendo Miserias Morales de la Chilenidad Actual. Ese es un libro importante porque rectifica muchas falsificaciones, o sea, se dedica a desmentir versiones o a desvirtuar el hecho de los cambios de opinión, por ejemplo, en las propias Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial, y que hemos llegado a una etapa ya de que hay una verdadera dictadura judicial de izquierda en que no se aplican las leyes. Todo eso está tratado en ese Miserias Morales de la Chilenidad Actual, y ese libro es uno de los que se están liquidando a precios muy bajos, entiendo que del orden de 4 o 5 mil pesos, en la librería de Edisur. Claro. Muchas gracias, Don Hermógenes. Lo dejo invitado para la próxima semana. Muchas gracias y perdone el atraso de hoy día, y No, gracias disculpen. a Lobo también, y nos vemos en una semana más. Sí, sea bienvenido. Muchas gracias. Ok, adiós. Blog de Hermógenes, así lo pueden encontrar. Ahí escribe Don Hermógenes muy buenos artículos. Si ustedes nos permiten unos 5 o 10 minutos más para ir comentando algunos eventos más de las marchas de las cacerolas, que yo creo que va a ser de su interés, por favor no se vayan, ¿ya? Y antes que nada, muchas gracias a la gente que ha estado acá presente, dejando sus buenos comentarios, difundiendo. Me ha llegado mucha gente escribiendo por Gmail, agradeciendo del programa, de que gracias por también hablar de esta temática, mandándole también muchos saludos a Lobo, etcétera. Muchas gracias. Y por otro lado, que ahí había un personaje que estaba escribiendo unas tonteras. Cuando yo me refiero a tacaño, no me refiero a ustedes, me refiero a en general, a la derecha en general, no a ustedes, porque acá tenemos mucha gente que es valiosa, que se pone con la pega, mucha gente que todos los meses me dice, pucha, es lo poquito que hay, pero le doy, profesor, y eso a mí me permite seguir comprando material, como compré esas 30 revistas cepas que les mostré el otro día. Así que muchas gracias, estimados, muchas gracias, ¿ya? Yo no les busco faltar el respeto a nadie, hablo en general, a la masa de la derecha en general, que son apuñaladoras por la espalda, tacañas, pocos motivadas, buenas para quejarse y no hacen nada, no son capaces de dejar ni un me gusta, pero en general, eso lo hablo en general, ¿ya? Porque a mí me ha tocado verlo directamente. Miren, vamos a seguir con la marcha de las cacerolas. Saludos, Nelita, bienvenida. Véalo en diferido nomás. Véalo en diferido. Fíjense, y quiero que ustedes también lo vean, para que no piensen que yo me lo estoy inventando y que lo estoy sacando contexto. Acá está, miren. Fíjense. Vamos a seguir con las posteriores manifestaciones que hubo gracias al cacerolazo de 1971. Esto es 1972. Dice: luego hubo una contramanifestación izquierdista que dejó un saldo de 9 heridos.
El concierto había sido programado para 10 minutos diarios, pero el entusiasmo del público logró mantenerlo por un espacio de 1 hora, lo que desesperó a los grupos de choque de la Unidad Popular, que comenzaron a lanzar proyectiles a las viviendas donde aparecían sus moradores haciendo sonar su elemento de cocina. O sea, lanzaban piedras, lanzaban de todas las casas, o sea, importándole un pepino. Si ahí estaba el niñito, la niñita, un abuelito ahí acompañando, o sea, le importaba un carajo. Ahí ustedes pueden ver esta gente que hablaba del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, que estamos luchando por las masas y elevar la conciencia del pueblo chileno para ascender en la conquista del poder popular, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era de puro tollo, porque si usted no era de la Unidad Popular, si usted no era seguidor de Salvador Allende o seguidor de la doctrina marxista-leninista, usted iba a recibir un piedrazo en la cara, en su propia casa. No sé si quiere decir algo usted, Lobo. Es lo cierto, sí, cuando ahí, ya que dice eso desde el Cabo Aroca, cuando están marchando los socialistas en las calles molestando y la gente desde sus casas les decía que no les parecía lo que pensaban, que estaban en desacuerdo con eso, les tiraban piedras a las casas, o sea, eran así de matones los socialistas. Le mando al tiro, gracias Lobo, que hay gente que me está pidiendo el correo. Perdón que no había leído los comentarios, que cuando estoy haciendo estos directos que casi no veo los comentarios. Son muchos. Nunca tan leso. Ahí está bueno, su nombre. Ahí está el correo para si usted quiere contactarse conmigo. Y también hay gente preguntando si ya está la traducción lista de la revista Le Monde Observateur. Ya esta entrevista, la de Regis Debré con Allende, esta segunda entrevista y todo eso, y hay gente que me está apoyando en eso y la está traduciendo, porque obviamente francés no sé, y menos soy francés, pues, así que también yo no voy a apurar a esas personas que me están ayudando en eso. Si tampoco podemos obligarla, ya apúrense, rápido, ¿no? Me están haciendo el favor de hacerlo, yo les dije que se tomasen su tiempo en hacerlo, así que pronto la van a tener por completo. Bueno, ¿qué te parece, Lobo? Me parece bien, pues si hay algo voluntario también hay que ser amable, no hay que ser apurete ni nada de esas cosas, hay que ser lo más relajado posible, agradecer. Claro. Eso. Y aquí está justamente lo que estáis hablando, lo que está hablando usted sobre el Cabo Aroca, miren. Hasta que le fueron a dar un concierto al propietario de Tomás Moro y turbas del Partido Socialista debieron salir de sus poblaciones marginales y subir al Barrio Alto para proteger a Salvador Allende. O sea, hubo un cacerolazo. Fíjense el poder de esta época de la derecha, de la oposición, cuando hacían cosas. Hoy en día no hacen nada. Cuando hacían cosas, miren, hasta que le fueron a dar un concierto, o sea, un cacerolazo en frente de Tomás Moro. Miren, turbas del Partido Socialista debieron salir de sus poblaciones marginales y subir al Barrio Alto para proteger a Salvador Allende. Fue una bien intencionada defensa popular al agredido por el golpeteo nocturno de Cacerola. Desgraciadamente el defendido había cambiado de mansión, como solía hacerlo para despistar, y las fuerzas del orden devolvieron a los manifestantes a su mísero lugar de origen sin que vieran ni siquiera la sombra del presidente. Cuando los socialistas mataron al Cabo Aroca en Concepción del 72 en septiembre, el diputado Gerardo Espinosa disculpó a su colectividad diciendo: en el trayecto de esta columna del PS fue hostilizada con toda clase de provocaciones por elementos emboscados en las casas. O sea, miren, una señora tocando la cacerola de su casa, eso va a provocar el enojo del Partido Socialista. ¿Ya? Edificios de departamentos en los que hacían ruido de ollas vacías. Nuestra juventud, como es natural, detuvo su marcha y realizó actos de repudio. Me imagino cómo son los actos de repudio. Es uno de los cuales cayó Ezequiel Aroca, cabo de carabineros, con el cuello perforado por una bala de grueso calibre. Sí, eso fue disparado desde la sede del Partido Socialista, dos cobardes. Uno se llamaba David Yáñez Figueroa, si mal no me acuerdo, y el otro se me olvidó el nombre, pero fueron dos cobardes que dispararon. Claro, o sea, eso yo creo que algún día, pero esto a usted y a mí, incluso a don Hermógenes, nos va a costar mucho más porque la gente no entiende que este trabajo que hacemos nosotros, esto semanal, cuesta más que la mugre, porque es reunir una cantidad de información, porque no es sentarse acá y hablar de lo que yo me acuerdo, traer, yo a mi espalda debo tener como 5 libros. Pero para el programa que me gustaría hacer más adelante, y obviamente usted está invitado, Lobo, es hablar sobre
en sí como la violencia política en Chile, pero contar más o menos la gran mayoría de los crímenes que nosotros conocemos de la OP. O sea, como ejemplo, el asesinato del Cabo Aroca, recordar también la violación y luego el suicidio de Antonieta Machil, los asesinatos a los dos Patria Libertades, el asesinato a Rolando Matus, el caso de la toma de los Barahona, etcétera, etcétera. Y ir recordando los casos y entonces ir recordando los mártires de la OP. Claro, como también el asesinato del miembro de las juventudes del Partido Nacional, Gunther Warken Contreras, que fue poco día antes del pronunciamiento militar y que lo asesinó la policía política de Allende. Sí. Sí, así es la cuestión. Y, sigamos, mira. Adelante. No, yo también, hablando de los carabineros como el Cabo Roca, después tenemos que tocar cuando tengamos todo el material disponible, el caso del carabinero Anselmo Aguayo Bustos, porque de ese caso no se habla y ocurrió a finales de la Unidad Popular, no ocurrió en el gobierno militar, fue unos días antes de que ese gobierno terminara, de la Unidad Popular. Claro, pero mire, fíjense ustedes, miren, acá hay casi 250 personas y después va a llegar más gente a escuchar esto. Fíjense lo absurdo de la defensa que hace este tipo, Espinosa, al Partido Socialista. O sea, habían un montón de mujeres desde sus departamentos y casa tocando la cacerola y entonces el Partido Socialista se enojó, se enfureció y entonces de esa forma empezó a atentar y desde el partido, o sea, de la sede del Partido Socialista balearon al Cabo Aroca. Mire, fíjense la forma de justificar lo injustificable. Totalmente, sí, no era justificable de que los socialistas les tiraran piedra a las casas de estas mujeres. Claro, como arrebato del cabro chico. Claro, y que más encima después porque los carabineros querían arrestar a los socialistas que se atrincheraron en su sede, le dispararon. O sea, como tú decías, arrebato de bebés de 2 meses más o menos. Claro, no me gusta lo que están diciendo de mí, así que ¿cómo se llama? Les voy a tirarles piedra y entonces a este carabinero lo voy a balear. Increíble. Claro, no. Se creían dueños, se creían como prácticamente que la sede del Partido Socialista era un Olimpo porque no querían que los carabineros entraran. Claro. Sigamos. Saludos a todos los que están llegando, sean bienvenidos, muchas gracias por estar acá presentes. Recuerden suscribirse al canal de mi amigo Lobo Chileno, se los voy a dejar acá. Por favor hagan esa peguita también porque mi amigo Lobo Chileno también está haciendo una pega muy importante y aparte es uno de los máximos colaboradores de este canal en materia histórica. Ahí están lo viendo. Lobo Chileno, búsquenlo así en YouTube, apoyen también. No les cuesta nada ahora abrir una pestaña de YouTube y poner Lobo Chileno, canal y suscribirse al tiro. Lobo Chileno. Mire, fíjense lo que dice acá. En San Fernando, 4 de septiembre de 1972, segundo aniversario de las elecciones presidenciales, dueñas de casas, centros de madres, asentamientos campesinos y centros juveniles realizaron una multitudinaria manifestación al son de las ollas vacías. Cito: "No hay mal que dure 100 años, ni tonto que lo resiste", sentenció la oradora María Eugenia Morales. "Cazuela asado es cosa del pasado", bramaban las manifestantes batiendo las cacerolas y alternaban con "la izquierda unida nos tiene sin comida". Esas eran las frases que tenían. De todo lo cual resulta que a la caída de Allende no había ollas en Chile. Las fábricas del ramo, estatizadas, tomadas, intervenidas, producían más bien piezas para artillería de arsenal guerrillero y las dueñas de las cacerolas se habían encargado de aportillarlas. Estas mujeres chilenas que dieron la cara por el país le entregaron también sus cacerolas. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Marcelo. Mira, acá Marcelo se suscribió al canal Lobo. Suscríbanse al canal del Lobo, Lobo Chileno, suscríbanse. Incluso se los voy a hacer más fácil. Les voy a ponerle el link en la descripción. Ahí está. Ahora ya no tienen excusas para no suscribirse. Si se los recomiendo yo, confíen en mi recomendación. Entonces, por último, podemos responder un par de preguntas. No sé qué te parece, Lobo. Sí, me parece bien responder las preguntas del público unos minutos. Claro.
para ir retirando, porque ya la garganta ya no me da. He estado hablando desde las 3 de la tarde, así que ya no da. Yo les recuerdo a la gente, vean estos programas con sus hijos, vean estos programas con sus nietos, muéstrenselos, difúndanlos por todos lados, porque pronto, Dios no quiera, va a salir esta ley del negacionismo, de la censura. ¿Y qué canal creen que va a caer primero? Este, que cuenta la verdad histórica. El del Lobo también va a caer. Y después van a caer los canales de contingencia. Porque este es el canal que refuta todo lo que está hablando de la UP. Lo mismo el canal del Lobo. Van a morir. Entonces, por eso yo les digo, véanlo ahora y no esperen, no digan, no, lo voy a ver después y después se lo olvida. Se lo digo yo porque yo soy alguien bien olvidadizo. Así que respondemos preguntas, hagan sus preguntas y terminamos. Recuerden dejar su me gusta, recuerden difundir, recuerden compartir. Hoy día a las 10:20 de la noche voy a sacar el 12º capítulo de la historia de la Unidad Popular, para que lo vean en directo y lo difundan por todos lados. Y como siempre les digo, aunque me da vergüenza hacer esto, pero no, yo lo necesito, recuerden apoyar el canal. Recuerden que está Flow, recuerden que están los superchats. ¿Por qué se los digo? No es para comprarme un terno Armani, no es para estar comprándome un auto, es para seguir comprando las revistas Cepa. Que estas ya casi no existen y son muy caras. Entonces, por eso les digo, si quieren buen material, necesito comprar buen material. Así que claro, eso se los dejo voluntario. Y aparte después, cuando ya logres comprar la revista Cepa, podéis comprar las revistas feas, que también son escasas y son importantes, y también las revistas de Patria y Libertad. Claro, pero la gente que lo vende en Mercado Libre tienen un predicamento, con plata baila el mono. Porque yo no llego a Mercado Libre a decirle, soy el viejo de historia, así que suéltate con la revista. No, incluso ahí tú podéis ver, pues si tú me mostraste la revista, esta colección de Tribuna, pues que cuesta 3 palos. Claro, cuesta 2.100.000 y algo, sí, más o menos en ese precio. Pero como yo te comenté, si 1.070 personas te depositamos 2 lucas, ya estáis listo para comprar esa colección. Ya la compro al tiro, po. Y ahí tenemos un material que es irrefutable. Pero bueno, eso se lo dejo a cada uno de ustedes. Dudas, preguntas, consultas, chiquillos. Compañero Lobo, leamos las preguntas. Dice acá, años 60, Escalona, jefe de la JJSS, o sea, de la Juventud Socialista, entregaba pistolas 9 milímetros a niños de 14 años. Raúl Gutiérrez era uno de ellos. Chapa Alexis, músico impedido de estar con su esposa por el régimen cubano. Mira qué interesante dato. Hoy en día, Escalona se refiere usted al Escalona de hoy en día, ¿o no? Me imagino. Saludos, Pamela. Escalona fue parte del ejército guerrillero. Eso sale en el libro del general Contreras, en el tomo 1. Increíble. Y hoy día se las dan de moderado, de ¿cómo se llama? De que no quiebran un huevo. Son unos chamullentos. Así que usted cuando ven algunos tipos del PPD, ustedes al tiro asocian estos tipos fueron terroristas. Ustedes ven a tipos del Partido Socialista, los viejos, estos tipos eran terroristas. Así son. ¿Qué opinan de la figura de Roberto Tieme? Saludos, Carlos Sepúlveda. Bienvenido. ¿Qué te parece la figura de Tieme? La figura de Tieme es algo repugnante porque el tipo siempre fue un vendido. Cuando fue lo del comandante Araya, su primera versión fue que fue un ataque marxista, lo cual fue así. Fue un atentado marxista y después anda diciendo que no, que fue un grupo de Patria y Libertad que lo mató, y después anda atribuyendo atentados explosivos a gente de Patria y Libertad, siendo que eran pocos los que hacían eso, como gente de su grupo nomás y de su hermanastro. Y para la guinda de la torta le echan la culpa que los marinos supuestamente le entregaban los explosivos a ellos. Claro. No, y recuerden, pues este tipo que tanto hablaba de la lucha contra el gobierno de Allende, terminó apoyando a Beatriz Sánchez y a Boric en las campañas recientes. Así que yo no le tengo mucho aprecio a la figura de Tieme, yo le tengo bastante respeto a la figura de Pablo Rodríguez o la figura de Manuel Fuentes. Incluso hasta la figura de Rafael Otero, que era el líder, o sea, el dueño de Cepa. Rafael Otero.
Y que esos tipos son de una línea, pues no como Roberto Tiem, que siempre fue un vendido, siempre fue un DC. Ese tipo nunca tiene una línea clara, o sea, se vende al mejor postor. Claro. ¿Qué fue de las armas de Carrizal Bajo? Bueno, eso no tiene nada que ver con lo Paul Alberts, pero porque siempre está presente acá, yo le explico. Una de las partes de Carrizal Bajo está requisada, o sea, se logró requisar. Pero la gran mayoría, o sea, más de la mitad, incluso yo tengo un video, Paul Alberts, para que si usted quiere verlo, de las armas de Carrizal Bajo, están, entre comillas, voy a ponerlo entre comillas, perdidas. Pero obviamente nosotros sabemos que las tienen en instalaciones privadas del Partido Comunista. Incluso el mismo Luis Corvalán que dijo, cuando le preguntaron sobre los fierros, Luis Corvalán responde, por si las moscas. O sea, saben dónde están, o sea, no se hacen los lesos. Mira esta de Miguel, dice, hola, ¿qué dice respecto al helicóptero derribado por batería antiaérea venida de la embajada cubana? ¿Sabías tú de eso, Lobo? Por batería, no, o sea, no, ahí me pillaron. No, a mí igual, primera vez que lo escucho. Muchas gracias, Gerardo. Mira, dice viejito, Víctor Jara fue guerrillero y revolucionario, ahí hay fotos que andaba por la calle armado, están así la cosa, miren. Primero déjame responder y después pues, ¿cómo se llama responder? Porque lo que pasa acá con esa foto, que se dice mucho de que es Fidel Castro, estoy bien, de Víctor Jara, ¿ya? Porque tiene un gran parecido. El 50% de las personas dicen es Víctor Jara. Y el hombre era comunista. Sí, eso nadie lo puede descartar. No pueden decir, no, el hombre era independiente. No, él era comunista. Pero hay otras versiones que dicen que era un GAP, que también puede ser bastante factible, un GAP que se pareciera a Víctor Jara, porque los GAP andaban con la arma así como ustedes lo ven en la foto, así al aire. O sea, ni siquiera le intentaban ocultar. Los tipos estaban con las metralletas, con todo al aire, con las pistolas, con los revólveres, no lo ocultaban. Así que yo estoy en ese punto medio y por eso yo no he querido hacer nunca un programa hablando de Víctor Jara, porque yo no tengo la certeza para decirle ese fulano es Víctor Jara y Víctor Jara fue un terrorista. No se los puedo decir. Pero no sé si tú sí, Lobo. No, también como que tengo mis dudas de que ese tipo sea Víctor Jara. Yo pienso también que fue un gap. Si Víctor Jara era un tipo que con su música, si bien incitaba al terrorismo con la música, de hecho él fue instigador con su música de que mataran a Edmundo Pérez Ujjovic. Nunca lo vi portando un arma, pero como les menciono, su música era instigadora a que se cometieran delitos. Él instigaba a través de la música. Claro, es que el error de la gente es pensar que todos los izquierdistas que son revolucionarios van a estar con un arma. Y no necesariamente. Uno perfectamente puede ser un revolucionario, pero por otros medios. Están los revolucionarios que son los intelectuales, que nunca tomaron un arma, pero por medio de la pluma son los que generan la revolución. Y está, como lo dice acá Lobo, el caso de Víctor Jara, de que por medio de la música llamaba a la integración, al levantamiento y todas esas cuestiones. Una pregunta, acá dice Gisela, bienvenida, dice una pregunta para Don Lobo chileno. Yo también estoy en contra del mal llamado movimiento feminista, ya que ha sido opuesto al machista, debería llamarse hembrista. Sí, es válido, aunque se puede llamar feminacismo, porque son personas que buscan atentar contra las libertades individuales de otros, como lo hacen los comunistas, los nazis, todos los grupos que ponen el Estado sobre las libertades individuales. Sí, es correcto, es válido, aunque yo les llamo más feminazis, más que eso, en lo personal. Ahí él está diciendo, en Sin Filtro dijeron así, sin mucho detalle, lo de las baterías antiaéreas. Mira, yo, debo buscar en los textos de violencia política en Chile acerca de eso, pero yo no lo he leído. O sea, no estoy diciendo que no haya pasado, estoy diciendo que yo no lo he leído. Y luego, el que conoce mucho más estos eventos y tampoco al parecer lo había escuchado. No, y aparte los de Sin Filtro no les creo mucho, o sea, estos tipos van a sus programas y discuten, pero hacen que como si discutieran, pero afuera yo estoy convencido de que son amigos todos, así que yo no les doy mucha bola a ellos. Es como los políticos, por Lobo, son como igual estos políticos de la fronda, de que por dentro del Congreso andan gritando
insultando, levantando el puño, criticando al otro, que prácticamente matándolo por medio de la verborrea, incluso los discursos en la calle, pero después cuando salen del Congreso, ¿ya? Y no hay nadie alrededor, se dan las manos, incluso se van a tomar un asado y amigos, y todos estos tipos son así y siempre han sido así. Muchas gracias, Coca Mimi Herrera, por la super etiqueta. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Veamos. ¿Qué tal entrevistar al deslenguado? Oye, sería interesante conversar con él, ¿o no? Sería interesante. Preguntarle su historia de converso, qué tal fue su trayecto. Claro, incluso también después entrevistar a gente que perteneció a Patria y Libertad. Mira, nosotros sabemos que don Gonzalo Tausen participó. Yo sé que también, creo yo, porque una vez lo escuché, que también esta señora de Mujer al Poder, se me olvidó el nombre, pero de apellido Sáenz. Ángela, la señora Ángela Sáenz, también participó en Patria y Libertad. Es lo que escuché una vez. Entonces sería interesante. ¿Ah? Sí. No, a la Ángela hay que entrevistarla. Ella sí que puede aportar mucho. Voy a hacerlo. Capaz que lo haga la próxima semana. Ahí lo voy a ver. ¿Qué les parece? Una entrevista a un ex extrema izquierda como a una ex Patria y Libertad. Obviamente por separado, porque pueden después tener alguna encontrola aquí mismo, entonces quiero evitar eso. Aunque ambos sean de derecha, pero puede que saquen vieja cicatriz y quiero evitar eso. Veamos que la última pregunta. ¿Qué hay de las Carmen Hertz o el fiscal Abbott? No eran del MIT. La Carmen Hertz era mirista, ¿cierto? ¿O era Sí. de la Ramona Parra? No sé, del grupo que haya sido era terrorista, eso está claro, o sea, andaba con la arma. Sí. Y el Abbott era del MAPU, eso sí se lo puedo asegurar. El fiscal Abbott era del MAPU. Era del MAPU. Oscar Garretón era del MAPU, Gasmurri era del MAPU, ¿cómo se llama este fulano? Parece que el Carlos Montes también era del MAPU. ¿Quién más era del MAPU? El otro día estaba viendo yo un listado que me estaba haciendo, se me olvidó. Pero ahí tienen varios que eran del MAPU. Y el MAPU era revolucionario. Estaba en contra del, entre comillas, el socialismo democrático de Allende. Sí, el MAPU, hay una parte que era extremista, sí. Sí, pues, pero si surge como un movimiento extremista, pues si Rodrigo Ambrosio adoptó el marxismo. Sí. Muchas gracias, Nelita, y también muchas gracias, Olin, por el flow. Muchas gracias. Adelante la había visto a la señora. Ahí que me vi un comentario que decía que él estaba viendo con los niños. Así que si me ve después, Olin, muy bien que muestre estos programas a los niños. Está bien. Muchas gracias. ¿Qué más? Última pregunta. Eso no se lo puedo responder por ciudadano, pues no tiene nada que ver con el programa, pero yo creo que usted debe saberlo. A ver. Lorena dice... Dicen que la Carmen Hertz era la encargada de las expropiaciones. ¿Es verdad? También dicen que ahora tiene como 36 propiedades. Lo de la cantidad de propiedades, sí. Tiene un montón de propiedades también esta mujer. Igual que el Partido Comunista. El Partido Comunista es la mayor inmobiliaria de Chile. Y por otro lado, no tengo información si ella estaba encargada de expropiaciones. No le voy a mentirle. No tengo idea. No sé si tú sabes, Lobo. No sé mucho, pero yo creo que la verdad es que, conociéndola como es, sí. O sea, tuvo que haber cometido los atentados más crueles. O sea, es una tipa que hasta el día de hoy está chalada, que diría estar en presa, de hecho. Mira acá, Roberto Rojas sale. La Carmen Hertz tiene más propiedades que la Aloe Vera.
Claro, está buena esta, Roberto. Saludos. Saludos. A ver qué dice Lorena. Dice, ¿podrías averiguar, por favor? Lo voy a intentar, Lorena, pero ahora yo estoy en otra. No estoy sentándome en la Carmen Hertz, estoy más bien haciendo la historia de la Unidad Popular. Y insisto, hoy día a las 10:20 de la noche va a salir el 12º capítulo. Apoyen esta pega, porque esta pega es la pega de las pegas. Y si me están apoyando a mí, están apoyando al Lobo, porque el Lobo también me ayuda mucho con el material histórico. Así que vuelvo a decirles, suscríbanse al canal El Lobo Chileno. Saludos, Catherine. Bienvenida, estimada. Última pregunta y nos vamos, porque ya quiero descansar y ya vamos a 2 horas. Y espero que le haya gustado el programa. Muchas gracias, Camila, también por unirse a Patreon. Si está acá presente, le agradezco mucho. Todo eso sirve. Patreon lo utilizo para pagar esta cuestión de StreamYard por Lobo. Son más careros que los de La Vega. A ver, ¿qué dice? No hay preguntas, entonces yo creo que ya nos vamos. Cuídense mucho. Muchas gracias por estar acá, Lobo. Le agradezco mucho y acá públicamente agradezco también toda la ayuda de material histórico que también me entregas siempre para los programas. Te lo agradezco mucho. Y eso, nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Recuerden apoyar los videos del OP. Soy catete en eso, pero apoyen los videos del OP. Y también esto, aunque me da vergüenza decirlo, y económicamente el canal para seguir comprando libro y material. Nos vemos, cuídense mucho, Dios los bendiga y chao, chao. Hasta luego, que estén muy bien todos. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto rojo. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la convención es un club y el maquillaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán fe toda la gente, es porque admira a Salvador. Sumarán no más cesantes, gobernar al ignorante, engañar con grandes plantes, y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la convención es un club, y el maquillaje antifa nos tienen sin ver la luz. Al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán fe toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo vendió la